Dios. El 2025 no vamos a olvidar que la palabra de Dios es buena, iglesia. La palabra de Dios es buena. Amén. Entonces le damos toda nuestra atención, todo nuestro corazón listo, dispuesto, como esponjitas, decía alguien, para jalar, recibir, asimilar todo lo que el papá tiene para nuestras vidas cada vez que estamos reunidos. Amén. El domingo anterior estuvimos congregados por primera vez en día domingo del año 2025. Si recuerdan, ha sido nuestro primer culto dominical y Dios estuvo hablando a nosotros algo directo, algo muy personal a cada una de nuestras vidas. Dios estaba ministrándonos para permanecer atentos a la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Palabra de Dios. Ahora ella tiene de todo, también hay profecías, pero es llamada la palabra profética más segura porque nuestro Dios, antes de hacer las cosas, siempre las está anunciando. Y en ese sentido, casi todo es profecía. Entonces, el apóstol Pedro dice, hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, que está alumbrando como una antorcha en medio de las tinieblas. Entonces, recibíamos del Señor que no necesitamos ni visitar a los chamanes, ni ser adivinos, ni tener una bola de cristal para saber que el 2025 nosotros podemos experimentar ciertas cosas que de antemano las sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Y en ella Dios se ha revelado a nuestra vida por medio de Jesucristo. Entonces, el tema directo que nuestro Padre habló para nosotros es que lo que sé y lo que veré el 2025. ¿Cuántos estuvieron el día domingo? Entonces, si recuerdan la palabra de Dios. A ver, ¿cuántas cosas vimos el día domingo? 3 cosas. La pastora sí estuvo aquí de todas maneras. Ya, ¿el resto qué dice? ¿Sí fueron 2, 3, 4? Ok, 3 cosas. Y también dijimos que había una cuarta que la estamos guardando para tratarla de una manera especial y con amplitud, porque realmente eso es muy importante. Pero recordando lo que vimos el domingo, es que sabemos y veremos, o personalmente yo sé, yo veré que mi Padre Dios no cambia, que mi Dios es incambiable. Eso lo voy a ver durante el 25 y el otro año y el siguiente año y todos los años y eternamente. Voy a ver que mi Dios no cambia. Él es incambiable en esencia, en amor, en fidelidad. Él seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. En primera persona, Él declaró en el libro de Malaquías: yo, Jehová, no cambio. ¿Cuánto le creen a Dios? Él habla la verdad. Entonces, si Él ha dicho en primera persona, yo no cambio, es obvio que Él no va a cambiar. Así es que este 2025 veremos a un Dios incambiable. Yo sé que veré a un Dios incambiable. Yo voy a ver a ese Dios incambiable manifestándose en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de sus hijos, en el mundo entero. Vamos también a saber, y ya de antemano es así, y vamos a ver, decíamos, la bondad de nuestro Dios. Salmo 145, alguna vez lo hemos estudiado, y este tema de la bondad lo hemos estudiado de una manera específica, y recordamos que la bondad del Señor no es pequeña. Por el contrario, la Biblia revela que inmensa es la bondad del Señor. Eso significa ilimitada, eso significa no vamos a encontrar el fin de la bondad de Dios. No tiene fin, es inmensa, porque nuestro Dios es así. Y la bondad de Él es un atributo que Él manifiesta en favor de nosotros. Por lo tanto, 2025, yo sé que veré la gloria y la bondad de mi Dios. Y debo creer en la bondad de Dios. Debo estar expectante el 2025 de la bondad de Dios. Iglesia, es un error estar expectantes de que sucedan cosas malas. No nos contagiemos de lo que el mundo habla, de lo que dice y cómo vive. No entremos en los temores que entra el mundo. Nosotros somos de otro reino. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Padre fiel, tenemos alguien que nos ama continuamente, tenemos alguien que nos ama tanto que dio la vida de su Hijo santo, inocente y sin mancha para salvarnos y para tenernos de vuelta y para tener
compañerismo, coinonía, comunión y ser sus hijos amados. Entonces este 2025 hay que estar expectantes de la bondad de Dios, de que Él es bueno, de que cosas buenas ocurran. No pensemos en lo malo, pensemos en la bondad manifestándose de nuestro Dios. David ya lo entendía hace muchísimos años. Él decía, yo hubiese desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios. Así es que si vemos desmayones, el 2025 es que no están creyendo en la bondad de Dios. Porque si creemos en la bondad de Dios vamos a estar firmes, seguros, fortalecidos. Así es que 2025, yo veré continuamente la bondad de Dios. También el Señor nos ministraba que 2025 vamos a ver el poder de Dios. El poder de Dios manifestándose en nuestra vida. Y Dios nos habló en un área específica, bajo principios específicos. Poderoso es Dios para hacer que en nosotros sobreabunde todas las cosas, siempre. Que siempre tengamos todo, para que nosotros también podamos abundar en toda buena obra. Así es que el poder de Dios, bajo los principios que Él ha establecido, va a ser manifiesto a nuestra vida en el área financiera. Tú no necesitas estar pensando en que tienes que estar presentándote a la búsqueda de otros y otros y otros trabajos. Está bien, el trabajo es una bendición. Hay que trabajar lo que se tiene que trabajar, pero el trabajo nunca es la fuente de los hijos de Dios. Es tan solo un canalín, un canalcito. ¿Sabes quién es tu fuente? Inagotable, ilimitada, que no le falta nada, que siempre tiene todo para ti. Él es Dios. Y de Él recibimos sobrenaturalmente, sorpresivamente, sin pensarlo a veces, sin saber que de por ahí vendrá la cosa. Pero Dios lo hace. ¡Aleluya! Amén, iglesia. Entonces este año 2025 veremos el poder de Dios en esta manifestación de bendición económica, financiera sobre nuestra vida, bajo sus principios, para ser bendecidos y ser bendición. ¿Cuántos saben que Dios cumplirá su palabra? De acuerdo. Hoy veremos la cuarta cosa de la que estábamos hablando. Es realmente muy importante y vamos a tomar el tiempo para recibirla, ¿ok? Entonces, este cuarto punto es: sé y veré su preciosa sabiduría. Digan sabiduría. Digan, la sabiduría de Dios es preciosa. Ahora oigan esto: yo veré que su preciosa sabiduría va a estar guiándome para tomar buenas decisiones y vivir una vida plena. Digan sabiduría. Digan buenas decisiones. Digan vida plena. Ok, esta es una cadena. Así funciona el asunto: sabiduría, buenas decisiones, vida plena. Gloria a Dios. 2025 es un año diferente. Ya el 24 lo enterramos con todos los desajustes, afanes, fallas, faltas que hayamos tenido. El 2024, ¿cuántos le han echado tierrita y lo han tapado? Y así dice la canción: échale tierrita y tápalo. Bueno, eso hay que hacer con cada año que va pasando, inclusive con cada día, con el ayer, con el pasado. Ya pues está pasado. Si fue feo, ya no lo vas a arreglar porque estás pensando en él. Entonces, el 2025 vamos a ver su preciosa sabiduría guiándonos a tomar buenas decisiones y a vivir una vida plena. No se olviden de esta cadenita: sabiduría, buenas decisiones y vivimos una vida plena, ¿ok? Para una comprensión correcta de la sabiduría que nuestro Dios Padre quiere que hoy tengamos, no tenemos que desligar la sabiduría de Dios de la gracia de Dios. Hermanos, esto es importante, porque es en su gracia, a través de Cristo, que Dios nos da su sabiduría y nos permite obrar de una manera agradable a Él, de tal manera que podamos beneficiarnos de todas las promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces nunca nos permitamos desligar la sabiduría de su gracia.
¿Qué quiere decir esto? Que así como hemos aprendido y la palabra nos enseña que Cristo es la gracia del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? De que Cristo no solo predicó el evangelio, sino que Él mismo es el evangelio. ¿Dicen amén a esto? Así, hermanos amados, de igual manera, Cristo es la sabiduría viviente de Dios para toda nuestra vida. Dije que Cristo es la sabiduría viviente de Dios para toda nuestra vida. No hay más sabiduría, no hay sabiduría aparte, más grande que Cristo para nuestra vida. La Biblia ya lo declara y dice que estamos completos en Cristo Jesús, y de que de su llenura, de su plenitud, tomamos todas las cosas. Así es que, iglesia, de igual forma que Cristo es el evangelio viviente, de igual forma que Cristo es la gracia viviente de Dios, Cristo también es la sabiduría viviente para toda nuestra vida. Digan sabiduría otra vez. Ok. Ahora piensen en esto. Si al escuchar a alguien la palabra sabiduría, lo primero que hace es pensar en el libro de Proverbios, porque hemos sido enseñados, hemos aprendido que Proverbios tiene mucha sabiduría y tiene aplicación para la vida diaria en las cosas que tenemos que hacer. Pero si pensamos primero en el libro de Proverbios de una manera independiente, entonces nos vamos a encontrar en la infructuosa búsqueda de querer hacer lo que Proverbios dice, pero sin el resultado que se quiere. Porque no se puede hacer las cosas que Dios nos dice, a las cuales nos dirige, por nuestra propia cuenta, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia forma de ser y de pensar. Necesitamos a Cristo, iglesia. Necesitamos a Cristo para salir de esa infructuosa búsqueda donde no vemos resultados y cumplimiento solo de algunas cositas que por ahí vamos tratando de hacer. Pero ese no es el punto. Recordemos que el libro de Proverbios es un libro que enfatiza el hacer y el obedecer la voluntad de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, esto es bueno, es como la ley que es buena y santa. Esto es bueno, es beneficioso. Pero ¿saben cuál es la dificultad? No es el libro ni la revelación de Dios, es la incapacidad de los hijos de Dios para poder hacerlo sin Cristo. Porque sin Cristo no se puede. Iglesia, les digo que sin Cristo no se puede. En nuestras propias fuerzas no se puede. Pensando que yo con mi fuerza y voluntad sí puedo, que yo soy fuerte, y dejamos de lado a Cristo y dejamos de lado los recursos que siempre digo Dios nos ha dado para vencer, vivir en victoria. Si dejamos de lado eso, sin Cristo no se puede. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso en el libro de Proverbios, aún en el libro de Proverbios, al entender de muchos estudiosos de la palabra de Dios, muchos pastores, me cuento dentro de ellos, vemos que en el libro de Proverbios Cristo es personalizado como la sabiduría de Dios. Entonces, si primero vemos a Cristo en Proverbios, todas las cosas que dice Proverbios vamos a ir poniéndolas por obra progresivamente con la ayuda del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que esto puede ser posible? Entonces Cristo en Proverbios es personalizado como la sabiduría de Dios. Pero si vemos Proverbios solo como los consejos que hay que poner por obra, dejando de lado la sabiduría de Dios que es Cristo, entonces ahí está la deficiencia, no de Dios ni de la palabra, sino la deficiencia nuestra. Porque solo en Cristo es posible. Porque es en Cristo que estamos completos para seguir la voluntad de Dios. Por otro lado, iglesia, amados hermanos, no tenemos que olvidarnos nunca que nosotros vivimos en un nuevo pacto, del cual somos los beneficiarios directos. Y en este nuevo pacto, así como en Proverbios el énfasis es el hacer, seguir los consejos que da. En el nuevo pacto el énfasis no es hacer. En el nuevo pacto el énfasis es creer en Cristo.
Dije, el énfasis neotestamentario y del nuevo pacto es creer en Jesucristo para que a través de Él el plan de Dios se manifieste plenamente en nuestra vida y a través de Cristo podamos también hacer la obra de Dios y agradar a Dios en todo lo que hagamos. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué enfatiza el nuevo pacto? Creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo y verás la gloria de Dios. Cree en Jesucristo y tendrás vida eterna. Cree en Jesucristo y todo lo vas a poder en Él. Así es que el énfasis es creer en Jesucristo. ¿Están de acuerdo o no? Gloria a Dios. Felicidades, bendiciones por creer la revelación del nuevo pacto. Ahora, en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento, Jesucristo es la sabiduría de Dios. Ese va a ser nuestro tema hoy día. Quizá introductoriamente vamos a verle esto. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo es la sabiduría viviente de Dios Padre. Y vamos a verlo a través de varios textos bíblicos que nos van a ayudar en esto. Recuerda, en este Nuevo Testamento Cristo es la sabiduría viviente de Dios. Y vamos a ver esto en algunos versos bíblicos, que primeramente van a relacionar la sabiduría de Dios con este nuevo pacto. A ver, Hechos 6:3. La iglesia ya está operando. Se ha predicado la palabra de Dios. El número de discípulos ha crecido por la predicación. Pero esto trajo un problema que se tenía que solucionar. Entre los hermanos, que habían hebreos y habían griegos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de estos griegos eran desatendidas en la distribución de la comida, de la ración diaria que ellas tendrían que recibir. Entonces los apóstoles se reunieron y llamaron a los hermanos y le dijeron: nosotros no vamos a poder atender las mesas, nosotros vamos a dedicarnos a la oración y a la palabra. Y entonces dieron una dirección. Y en Hechos 6, verso 3 dice: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Digan: llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahora noten ahora esta relación. 7 varones habla no de uno, de dos o de alguno. Y 7 es el número perfecto. Y 7 representa a todos los hijos de Dios con quienes Dios quiere obrar y quiere trabajar. Ahora, estos 7 varones tendrían que ser de buen testimonio. Aquí el buen testimonio implica que ellos eran gente que predicaba a Jesucristo. Porque el mayor testimonio que tú puedes dar no es el de tu conducta. Esto está bueno para los que miran tu conducta. Pero el mayor testimonio que tú puedes dar, el buen testimonio, es el testimonio de Jesucristo. Lo repito, el buen testimonio es testificar, ser testigos de Jesucristo. Lo que no quiere decir que debemos ir creciendo en nuestro testimonio personal y conductual. Ok, buen testimonio, pero llenos del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo ha sido dado para que todos puedan disfrutarlo, no en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo viene a todos los que invocan el nombre de Cristo y son hijos de Dios. Entonces el Espíritu nos convence de pecado, luego invocamos el nombre de Jesús y el Espíritu Santo viene a hacer su residencia en cada una de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento lo hemos aprendido ya hace mucho tiempo, solo lo recordamos ahora, es que no había esta oportunidad de que el Espíritu Santo esté viviendo, morando o esté en todo el pueblo de Israel. Y ya sabemos la historia. Ocasionalmente el Espíritu Santo descendía sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los jueces de una manera ocasional, pero luego se retiraba. El Espíritu Santo no moraba en la vida de la gente.
Pero en el Nuevo Testamento la gente sí tenía al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y este está relacionado con la sabiduría. ¿Se dan cuenta? Lleno del Espíritu Santo. No dice solamente y, sino y de sabiduría. Tenemos que ir pensando de que Cristo, así como en Proverbios, es la sabiduría de Dios ahí revelada. Aquí también comenzamos a ver al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, ligado a la sabiduría. Porque lo que vamos a ver por la palabra es que en este Nuevo Testamento Jesucristo es la sabiduría viviente del Dios Padre. Así como Él es el Evangelio, no solo predicó, pero Él es el Evangelio. Él es la gracia, no solo el medio de gracia de Dios para salvarnos. Él mismo es la gracia viviente de Dios. Entonces saltamos a Efesios capítulo 1, versos 7 y 8. No perdamos esta relación del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y la sabiduría. Donde hay sabiduría está Cristo, el Espíritu de Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Y vamos a llegar al punto de verlo literalmente en algunos momentos más a través de otros versículos. Efesios 1, 7 y 8, ¿qué nos dice? Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Periseo es la palabra sobreabundar, que significa superabundar, que hay algo excesivamente, con mucho exceso. Esta es la superabundancia. Así ha hecho Dios sobreabundar las riquezas de su gracia para nosotros. Las riquezas de su gracia son superabundantes y en exceso para nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué significa esto? En esencia, es que la sabiduría e inteligencia de Dios, que dice que en toda sabiduría e inteligencia, se manifestó llevando a cabo el plan de Dios. Ese llevar a cabo el plan de Dios de esta manera tan estratégica, perfecta, segura, invariable, es realmente la manifestación de toda la sabiduría y de la inteligencia de Dios. Ninguna mente hubiera podido concebir eso, de salvar al hombre perdido y desobediente que se merecía ser exterminado y desaparecido de la faz de la tierra, para salvarlo, para seguir tratando con él, para al final, por medio de Cristo, el plan de Dios se lleve a cabo. Y ese hombre que cayó, ese hombre que falló a Dios, ese hombre que se alejó de Dios, pueda ser salvo. Ahí Dios empleó toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y quién fue la manifestación de la sabiduría e inteligencia espiritual? Cristo. ¿A través de quién mostró la sabiduría e inteligencia espiritual? Cristo. Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Iglesia, en el verso 7, la parte final dice, luego de anunciar que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice: según las riquezas de su gracia. Digan: riquezas de su gracia. No son limitaciones de la gracia de Dios, no son pobrezas de la gracia de Dios, no son cosas vanas de la gracia de Dios, son riquezas. A mí me gustaría repetir unas 10 veces este término: riquezas de la gracia de Dios. Riquezas de la gracia de Dios. Las riquezas de la gracia de Dios. Iglesia, riquezas de la gracia de Dios. Me quedaré en 5: riquezas de la gracia de Dios. La sexta es para ustedes, díganlo: riquezas de la gracia de Dios. Esto es tremendo. Las más grandes riquezas que existen, óyelo y guárdalo en tu corazón y vive por esta revelación, no son las riquezas materiales
que sí son buenas y las apreciamos y las recibimos. No son las riquezas financieras, que está bien el dinero y que se necesita y que trabajamos por él y lo recibimos y creemos por lo sobrenatural de Dios en esta área. Pero las riquezas más grandes que existen son las incalculables riquezas de su gracia. Esto nos hace millonarios, recontra millonarios. Tenemos las incalculables riquezas de la gracia de nuestro Dios, que a diferencia de las otras riquezas mencionadas, como las materiales, las financieras, estas no se deterioran, estas no se terminan, estas no cambian. Por el contrario, siempre están disponibles para nosotros continuamente de una manera sobreabundante. ¿Están entendiendo el mensaje de esta mañana? Las más grandes riquezas son las riquezas de su gracia, que han sido manifestadas como en Cristo. Dice que hizo sobreabundar, superabundar, que hay en exceso en nosotros, para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Iglesia, Dios hizo todo esto que estamos viendo en Efesios 1, 7 y 8 en su sabiduría e infinita inteligencia. Sabía que lo necesitábamos. El hombre no se podía salvar por sí mismo. Sus religiones no tenían ninguna capacidad de presentarlo salvo delante de Dios. Así es que el Señor nuestro Dios usó su sabiduría e infinita inteligencia. Él sabía que necesitábamos esto y era la única forma de que nosotros pudiéramos, como menciona el verso número 7, tener redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Era la única forma, por la sabiduría y la inteligencia de Dios, obrando en Cristo, que nosotros podíamos tener el beneficio de la redención y el perdón de los pecados. Ahora piensen en esto. Alguien dice, ay, pero ¿qué va a ser, pastor? Pues no faltan los ¿qué va a ser? O los pero. ¿Sabes? No creer que Dios te ha sobreabundado con las riquezas de su gracia va a significar para el que lo cree que está negando la sabiduría y la inteligencia de Dios. Si alguien no cree que Dios le ha sobreabundado en las riquezas de su gracia, entonces está negando la sabiduría y la inteligencia de nuestro Dios. Y nadie quiere hacer eso. Yo no estoy animado nunca a negar la sabiduría de Dios. Yo necesito de su sabiduría. La iglesia necesita su sabiduría. Necesitamos sabiduría de Dios. Y reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios es un punto que muestra que realmente somos sabios. Porque sabemos que nos falta. Porque sabemos que conocemos y que tenemos y que hemos operado en sabiduría, pero que nos falta para nuevas cosas, para otras cosas, para nuevos retos, para nuevos desafíos. Necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces, iglesia, ser sabios es reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios y no negar por desconfiar y no creer en que Dios nos ha abundado en las riquezas de su gracia, desconfiar de Dios y negar su sabiduría. ¿Ok? Colosenses 1, 9 y 10. ¿Cuántos dicen amén a Efesios 1, 7 y 8? Eso es buenísimo, iglesia. Gloria a Dios. Pero seguimos. Colosenses 1, 9 y 10. Contexto. Pablo está orando aquí por la gente de la iglesia de Colosas. Él da testimonio de esto en los versículos anteriores, porque ellos tienen fe en Cristo, porque ellos tienen amor por todos los santos, porque en ellos hay una esperanza que ellos creen que está guardada en los cielos para ellos, de la cual habían oído cuando se les predicó el evangelio. Y eso sucedía en la vida de esta gente desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad.
O sea, desde el día que conocieron a Jesucristo, que es la gracia y que es la verdad. Entonces desde ahí ellos comenzaron a amar a Dios, a amar a los hermanos, a tener fe, a tener la esperanza que en el mismo evangelio se les ministraba, la esperanza gloriosa guardada en los cielos. En este contexto, en el verso 9, el apóstol Pablo en Colosenses 1 le dice a estos preciosos hermanos de la iglesia de Colosas lo siguiente. Leo primero Reina Valera, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. El término llenos es pleroo, que seáis perfectos, rellenos, completados. Ok, ese es el significado de llenos. Que seáis perfectos, rellenos, completados del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El resultado de esto se lo da en el verso 10: para que andéis como es digno, ser llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Trae un resultado a tu vida: es andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradar a Dios y caminar llevando fruto y agradarle en todo al Señor no es producto de tu habilidad o de tu gran fuerza que tienes de voluntad. No, es que tú tengas el conocimiento, seas lleno de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios ha usado su sabiduría y su inteligencia espiritual para hacer lo que hizo en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la naturaleza de Dios, tenemos la mente de Cristo. Entonces Dios a nosotros también nos reta para que nosotros recibamos lo que Él ha hecho en todo conocimiento y sabiduría por medio de Cristo. Nosotros recibamos también esta revelación con inteligencia y sabiduría. ¿Para qué? Para que haya un resultado en nuestra vida. ¿Cuál es? Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento práctico, epignosis de Dios, sabiendo más de Él, aplicando más de Él a nuestra vida. Ahora, la Nueva Traducción Viviente lo pone así, esto es interesante, dice: desde el momento en que supimos todo esto, estoy leyendo igual Colosenses 1, 9 y 10, pero en la traducción del lenguaje actual, la TLA, traducción lenguaje actual, dice: desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes, porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Aleluya. Para mí esto lo pone clarísimo para poder entender que así como en Efesios 1:8 Dios ha utilizado toda su sabiduría y conocimiento espiritual para hacer su plan y su obra en Cristo en favor de nosotros, nosotros tenemos que tener sabiduría e inteligencia espiritual también para recibir, no con dudas, no con temores, no con asombro, sino recibir como que es palabra de Dios, que el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento. Aquí la traducción del lenguaje actual dice: para que tengan toda sabiduría e inteligencia que da el Espíritu Santo. Y entonces el resultado estará ahí. Así podrán vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes, porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más de cómo es Dios. Entonces Dios tiene sabiduría e inteligencia, y con esa sabiduría e inteligencia por medio de Cristo ha cumplido su plan. No había otra forma. Y nosotros, ¿cuál es el desafío? Obrar igual que Dios, porque somos hijos de Dios. Y también recibir esto sin dudas, sin temores, con toda sabiduría. El Espíritu Santo nos ayuda en esto, y con toda inteligencia que el mismo Espíritu nos da. Pasamos al capítulo 2 de Colosenses, versos 2 y 4. Colosenses 2, 2 y 4. Aquí leemos al
comienzo de este capítulo, en el verso 1, que Pablo tenía una lucha y oraba por ellos, luchaba dentro de sí, no luchaba con la gente, él luchaba porque tenía un sentir de que él quería que en los colosenses se cumpla el plan de Dios y no se desvíen de Cristo, porque en Colosas había una gran influencia de los gnosticistas, de los gnósticos, de los que practicaban el gnosticismo. Y entonces Pablo tenía esa lucha, él pensaba en los colosenses, no quería que ellos caigan en eso, él oraba por ellos. Y es la lucha que él sostenía. Entonces Pablo tenía una lucha por la gente de Colosas, por los hermanos, y oraba por ellos. ¿Cuál era su oración? Colosenses 2, del 2 al 4, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Otra vez, riquezas, que sabemos que son las riquezas que Dios ha hecho sobreabundar para nosotros en Cristo. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Tenemos que tener pleno entendimiento para alcanzar las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. Digan pleno entendimiento. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Ese es el plan de Dios a través de Jesucristo. Ahora, es interesante. El verso 3 dice, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para Pablo, hermanos, las verdaderas riquezas eran encontradas, alcanzadas, disfrutadas cuando el creyente llega a tener pleno entendimiento. Oye, cree, alinea su mente, renova su mente, pone en su mente estas cosas y ahora tiene pleno entendimiento. Para Pablo, las riquezas de Dios en Cristo eran encontradas realmente al llegar al pleno entendimiento. A mucha gente en Colosas seguro que les faltaba pleno entendimiento sobre el carácter de Dios. No estaban convencidos que Dios es realmente bueno y que Dios los ama. De repente pensaban como nosotros antes de venir al conocimiento de Cristo, al nacer de nuevo, de que todo lo bueno y malo viene de Dios, porque así nos enseñó la religión. Y nuestra experiencia era así, oíamos hablar así a toda la gente religiosa, que todo lo malo y bueno viene de Dios. Entonces muchos les faltaba tener pleno entendimiento del carácter de Dios. No estaban convencidos que Dios de verdad era bueno. No es como nosotros hoy día que estamos expectantes de la bondad de Dios. A ellos les faltaba por ahí esto. Dudaban del amor de Dios. No estaban seguros cuando enfrentaban algo que ellos no esperaban, que Dios los seguía amando y que el amor de Dios es incondicional. Cuando se llega al pleno entendimiento de Dios, es que nosotros podemos disfrutar, superar cosas y vivir conforme a lo que Dios nos ha dado en Cristo. A otras personas de Colosas les faltaba entendimiento sobre su salvación. Y ellos se preguntaban, ¿que realmente soy salvo? ¿Realmente esto que Pablo predicó será verdad? Ante tanta influencia de la gente gnóstica, las dudas venían y había momentos en que pensaban, pero ¿será verdad esto de la vida cristiana? ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente soy un seguidor de Cristo? Entonces las dudas asaltaban. Pero iglesia, hay una gran libertad para cada uno de nosotros cuando alcanzamos este pleno entendimiento del misterio del Dios Padre y de Cristo. Cuando sabemos del amor de Dios, cuando sabemos de su buena voluntad agradable y perfecta y tenemos pleno entendimiento de esto y sabemos y creemos que todo eso lo ha hecho Dios por medio de Cristo, entonces viene el pleno entendimiento. Hay pleno entendimiento, hay pleno entendimiento y ahí se disfruta. Cuando hay dudas, no hay disfrute. Si la gente tiene una vida de dudar y tener temor de las cosas y no hay pleno entendimiento de Dios, de su voluntad y de Cristo, entonces no hay disfrute.
Puedes venir a la iglesia, puedes tener tu Biblia, puedes tener tus comentarios, puedes tener tu biblioteca, puedes tener muchas cosas relacionadas con Dios, con la iglesia. Pero si no hay pleno entendimiento, entonces hay cosas que faltan. Y el pleno entendimiento, ¿en quién estaba? El pleno entendimiento está en Cristo Jesús. Pablo habla de alcanzar las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces Cristo es la respuesta. Tener pleno entendimiento de Cristo es tener pleno entendimiento de la voluntad y del plan de Dios. En el Nuevo Testamento, Cristo es la sabiduría de Dios viviente para nosotros. Tú miras a Cristo, sigues la dirección de Cristo, crees en lo que Él ha hecho, entonces tú puedes tener pleno entendimiento de la voluntad del Padre y disfrutar de la clase de vida que Dios quiere. Por eso es que en 2025, ¿qué hará Dios? Por su preciosa sabiduría, nos guiará a tomar buenas decisiones y a una vida plena. Pero esto no está independiente de Cristo. Digan, es en Cristo. Es con Cristo. Es por Cristo. Aleluya. Cuando Pablo estaba hablando en lo que estamos viendo, Colosenses 2, del verso 2 al 4, de la sabiduría que está escondida en Cristo, él usó esta palabra apócrifos para escondida. El término escondida es apócrifos. Y este término griego le da un directo al mentón de los gnósticos, ilustrando con el box. ¿Cómo se llama ese golpe? Izquierda no, un derechazo directo al mentón o a la jeta de los gnósticos, como quiera llamarle. Directo, ¿por qué? Porque estos gnósticos creían, entre otras cosas que mencionaré en un ratito, que según el conocimiento elaborado por ellos podían, la gente, recibir la salvación. Ellos creían que de acuerdo a conocer las filosofías que ellos propugnaban, su manera de pensar y de enfocar las cosas de Dios, del Espíritu, por tener ese conocimiento venía la salvación. Eso era lo que ellos creían, pero un poco contradictorio porque ellos no permitían que esas creencias filosóficas estén al alcance de todos. Todas esas creencias lo escribían en unos libros, precisamente estos libros eran llamados apócrifos y estaban fuera del alcance de la gente común, diríamos. Sin embargo, Pablo quería que todos sepan que la verdadera sabiduría no está escondida en libros secretos. La verdadera sabiduría está en Cristo y todos pueden tener acceso a ella. Por eso cuando habla el apóstol Pablo de tener pleno entendimiento y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, él habla de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de ¿qué más? Del conocimiento. Escondida, esta palabra no significa oculta, sino que estaba guardada, que estaba almacenada, depositada como un valioso tesoro en una persona que es Cristo. Toda la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, todo está escondido, todos los tesoros divinos están escondidos, guardados, depositados, almacenados en este tesoro, como un valioso tesoro que es la persona de Cristo. Por esta razón, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, todo lo que alguien se pregunte sobre Dios o sobre sus propósitos, hallará una verdadera respuesta en Cristo. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están guardados, almacenados, han sido puestos en Él todo el conocimiento y toda la sabiduría. Así es que si alguien se pregunta, quiero saber esto de Dios, de su plan, consulte con Cristo.
mire a Cristo. Y a Cristo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no hago lo que quiero, hago lo que el Padre quiere que yo haga, lo que escucho hablar al Padre. Entonces es real que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El verso 4 dice, y esto lo digo, de Colosenses 2, verso 4, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los gnósticos que hablaban a los colosenses para que ellos encontraran sabiduría, es curioso, pero ellos, para la gente normal de a pie, diríamos, guardaban sus escritos apócrifos para que nadie los pudiera conocer. Pero a la iglesia, donde se había predicado a Cristo como la verdad, ahí se querían atacar y querían cambiarles, querían regresarles, sacarles de la verdad que es Cristo. Porque para los gnósticos la salvación venía por practicar el gnosticismo, no por Cristo. Y como ya se creía que Cristo es el Salvador, ahí en el gnosticismo, en la iglesia de Colosas, entonces ellos atacaban esa enseñanza. Entonces ellos, cuando hablaban, eran muy persuasivos y querían sacar a la gente del conocimiento de Jesús. Lo que ellos prometían era atractivo, sabiduría y conocimiento para que se salven. Pero esa sabiduría y conocimiento de los gnósticos no estaba en Cristo, sino escondidos en lo que Pablo más adelante en Colosenses habla, en huecas y vanas filosofías. Las filosofías gnósticas, contrarias a Dios, a Cristo, a la voluntad de Dios, a la salvación. Estos gnósticos que creían que el gnosticismo era la forma secreta para salvarse. Además de ese error, creían que el mundo fue malvado, creado por un Dios maligno. Miren hasta dónde iba ya su error. Por eso Pablo habla de filosofía vana y hueca. Ellos decían, el mundo era malvado, creado por un Dios maligno llamado Demiurgo. Decían que la materia era un deterioro del espíritu y el universo era una depravación de la deidad. Cuando Dios creó cielos, la tierra, y lo que estaba desordenado lo ordenó y puso un completo orden. Después manifestó la corona de su creación, el hombre, y después a su compañera. Entonces Dios no es antimaterialista. Para los gnósticos sí, ellos creían que todo el universo era una depravación de la deidad. Y también creían, como añadidura para terminar, que era necesario llevar una vida ascética, una vida alejada de todo, negando sensualidad, sentimientos, matrimonio y aún la procreación. ¿Cuántos quieren seguir el gnosticismo? Amén, digo por ahí. No quieren ni sentimientos, ni matrimonio, ni procreación. Bueno, pero no hay que seguir el gnosticismo. Dios es nuestro Dios. Y lo que dice la palabra respecto a Cristo es lo que vale y prevalece. En Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento. Amén. Termino. Primera de Corintios 1, verso, este es precioso. No nos vamos a quedar por ahí. Primera de Corintios 1, 24 del 30 al 31. 1 Corintios 1, 24 y luego 30 y 31. Aquí está todo ya puesto directamente en lo que hemos estado siendo instruidos. Y aquí se nos presenta a Cristo como la sabiduría de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 1, 24, 30 y 31. En Reina Valera nos dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría viviente del Dios Padre en esta tierra. Mas por Él estáis vosotros, por causa de Dios, de su plan y propósito. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, glories en el Señor.
Ahora noten la Nueva Traducción Viviente como lo pone. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Digan, Cristo es la sabiduría de Dios. Digan, la palabra lo dice. Cristo es la sabiduría de Dios. Ahora noten el verso 30 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él, Cristo, fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Yo digo amén. Él nos hizo puros y santos. Amén. Y Él nos liberó del pecado. Amén. Él ha hecho esa obra perfecta, obrando como la sabiduría de Dios, dando a notar, manifestando que Él es la sabiduría de Dios. Él nos ha justificado. Él nos ha hecho santos, nos ha santificado y nos ha redimido, nos ha liberado del pecado. Entonces, cuando fuimos predicados a Cristo como el plan de Dios y el evangelio mismo y fuimos salvos, ahí se manifestó la sabiduría de Dios. Luego de que recibimos a Cristo, viene la otra parte. Somos justificados, se manifiesta la justificación de Dios. Y luego, por ser justos, por estar en Cristo, entonces también llevamos a cabo la santificación, o Dios nos santifica para una vida de santidad práctica. Y luego habla de la redención, de la liberación de pecado. Y aquí no está hablando de que cuando el Señor vino por primera vez ya nos redimió, nos perdonó lo pasado y todo, sino aquí después de que la sabiduría de Dios se manifiesta, Cristo justifica, Cristo santifica, Cristo redime, como dice Reina Valera, santificación y redención, se refiere a la redención plena y total que nosotros vamos a sufrir a la venida del Señor Jesucristo, donde nuestro cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, donde llegó el fin de las arrugas, el fin de los años, el fin del cansancio, el fin del aburrimiento, el fin de las cosas malas. Seremos redimidos total y plenamente por medio de Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios para nuestro beneficio. Por eso nos justificó, por eso nos hizo santos y nos redimió, nos liberó. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Si alguien quiere sacar pecho, gloriarse, que soy salvo, que por aquí, que por allá, soy hijo de Dios y que soy bendito, estoy sentado en lugares celestiales, no es por ti mismo. Gloríate en el papá y gloríate en el hijo que cumplió el plan del Padre. Gloríense en el Señor. Si alguien se quiere jactar, no está prohibiendo la palabra que haga esto, pero que se jacte solamente en el Señor. Por causa del Señor soy lo que soy, tengo lo que tengo, soy justo, puedo caminar en santidad, voy a ser redimido plenamente en mi cuerpo. Todo es por el Señor, por su gracia, por la gloria de Dios. Escuchen esto. La sabiduría de Dios, Cristo es poder y sabiduría de Dios, para redimirnos y para volvernos a Él, esto es interesante, es más alta que la que usó para la creación del universo. ¿Qué cosa? ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Cómo puede ser? Mire el universo, mire las galaxias, mire todos los planetas. Pero quiero decirte que cuando Dios, de acuerdo a Génesis 1, recreó el universo, todo estaba descompuesto, desordenado y vacío, y Dios comenzó a ordenarlo. Todo eso que Dios ordenó, todo eso que Dios hizo con sabiduría también, con inteligencia, todo eso que fue creado ha permanecido así. ¿El sol sigue siendo sol o no? No se ha convertido el sol en la luna y la luna en el sol. Y han tenido un cambio romántico, ¿no? Ay, yo me hice sol, y el sol, ay, yo me hice la luna por un tiempo porque quiero ser luna. No, el sol sigue siendo sol, la luna sigue siendo luna, Marte sigue siendo Marte. El sol sigue siendo
el centro del sistema planetario solar, las galaxias siguen siendo iguales. Nada de eso ha cambiado, ni el Sol, ni los planetas, ni las galaxias. Todo sigue igual. Pero el hombre original que murió por la desobediencia, el hombre que se apartó y murió espiritualmente y que sin Dios ya no tenía ninguna oportunidad de volver a vivir y de estar en la presencia de Dios. Dios, a través de su sabiduría y de su inteligencia, Él levantó otra vez a ese hombre y le dio vida juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Esa sabiduría de Dios en Cristo es mayor que la sabiduría que Él usó para crear el universo. Todo sigue igual con el universo y los planetas. Nada sigue igual con el hombre que falló, porque Dios le dio vida juntamente con Cristo. En Él es que estamos bendecidos. En base a la palabra que Dios nos ha ministrado respecto a Cristo como la sabiduría viviente de Dios Padre para nosotros, sabemos que veremos 2025 que nuestra vida es llevada a un nivel de plenitud de la voluntad de Dios y de su propósito que nunca antes hemos visto. Dije que Dios nos llevará por su preciosa sabiduría, guiándonos a tomar buenas decisiones, a una vida plena, a un nivel de vida diferente, iglesia, en cuanto a la plenitud y el propósito de Dios que nunca antes hemos vivido. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todo está en aumento para la iglesia. Los días postreros mejores. Hay más y más y más manifestaciones listas de Dios para nuestra vida. Pero hay que creer la palabra de Dios. Hay que recibir lo que Dios nos dice. No hay que mirar a la gente que predica. Hay que mirar lo que Dios ha puesto sobre ellos y recibir de Dios para nuestra vida. No mires a la gente que predica. Mira a Cristo, pon tus ojos en Cristo, mira su obra, mira que Él es la sabiduría viviente de Dios para que tu vida sea llevada a un nuevo nivel y para que a través de la sabiduría maravillosa de Dios que es Cristo, tú puedas vivir tomando buenas decisiones que finalmente redunden en una vida plena y satisfactoria de disfrute de la voluntad de Dios. Dios quiere que disfrutemos de lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. No quiere que solo sepamos. Jesús vino para que tengamos, no para que sepamos, vida y vida en abundancia. Él lo dijo. No dijo yo he venido para que tengan o para que sepan de la vida abundante. Para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces creamos, iglesia, que este 2025 vamos a ver a través de la sabiduría de Dios que es Cristo, la sabiduría viviente, vamos a ver nuestra vida siendo llevada por esa sabiduría preciosa a tomar buenas decisiones y a vivir una vida plena. ¿Hay más de la sabiduría de Dios? Claro que sí. ¿Hay que aprender acerca de la sabiduría diaria en la que hay que vivir? Claro que sí. Ahí está, pero este es el inicio, esta es la plataforma, este es el buen comienzo. Cristo, la sabiduría viviente de Dios para nosotros, en quien podemos seguir toda la dirección que Dios nos da. Sin Cristo nada, con Cristo todo. Sin Cristo no puedo nada, conforme al plan de Dios, con Cristo lo puedo todo. Amén, iglesia. ¿Cuánta gente es bendecida? ¿Están animados? Aleluya.